Allinchampashqa kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imayna llakasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutima. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa Jorge Yáñez nisqata imarayku kay suscriptor Andrés Robert mañarimun huk takiy kay takiy runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañaykichisman qankuna qillqarimunaykichista tukuy yachasqaykichista kay takiy runamanta chayman hina yachaqasun pichus kay takiy runa. Hinallatataq tukuy kay hermanos chilenos qillqarinkuman tukuy yachasqankuta kusachakanman yachananchispaq. Kunan parlarisqa Castilla Gallupi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Jorge Yáñez a petición del suscriptor Andrés Robert. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también pedirles a todos los hermanos chilenos que están por todas partes del mundo que si conocen a este artista, comenten todo lo que sepan, así vamos a enterarnos de quién es Jorge Yáñez. Bueno, sin más que decir, vamos a ver el vídeo titulado Nadie le va a decir guacho. Es como decir en quechua, ni pipis nenca huachunispa. Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes comenten todo lo que sepan. Noqanini llaqtamasis qankuna uyarispa qawarispa kay takiykunata chaymahina qillqarimuykichikman chaskishta ñawrinaypaq noqa tukuy ñawrinqanku. Kunan qallarina qhawayta video. Qué bueno que llegó mi hijo porque lo estaba esperando. Recién estuvo una niña y le dejó este regalo, aunque yo ni maliciaba que también fuera su santo. Lo recibí en nombre suyo y aquí se lo tengo en brazos. Dijo que usted ya sabía y que sobraban recados, que el Guayna ya cumplió un mes, que hace falta cristianarlo y que se lo deja a usted para que lo ponga en marca. Y a falta de algo mejor, luce de espejo o retrato. Es como decir que la niña que nació es su vivo retrato de la persona, ¿no? De su hijo, como se puede decir. Son canciones antiguas, escritas de vivencias diarias o de hechos que acontecen en el diario vivir de un ser humano. Pero al mismo tiempo, cuando dijo Guayna, no sé si le dicen Uawa, al decir Uawa, dicen Guayna, no sé si es en quechua o no sé, porque Guayna en quechua boliviano es su amante, su novio, su querido, se puede decir. Y bebé es guagua. No sé si guaina es bebé en algún, no sé si en quechua chileno o en otro idioma de algún, como después de alguna cultura ancestral, no lo sé. Pero ahí vamos escuchando el relato de un nacimiento de una niña, ¿no? Noqanini llaqtamasis kay takiyuna takirimusan imaynatachu wawita rikurimun kawsayman nisamay. Chantani wallekta chamunki wawaynin imarayku ichapis waqcha wawa ninkuman kay wawaykita nin. Chaymahina takiy imaynachus kawsakunku runa chay takirimusan. Chayman hina qankuna uyarinkichis wayna nispa nimun ichapis wawa nimunan wayna nispa ima yachachishu. Chayman hina uyarikuna chantapis yachaqasun Imanispachos ni monga, kunan uyarinallapuni. Este reventón, mi amigo, ya me lo estaba esperando, pero no ponga esa cara, que no voy a sermonearlo. Usted de esos que ya cree saber cuándo quema el caldo, pero se olvidó que aquí, para hacer ciertos trabajos, hay que pedirnos permiso A mí, al toro y al gallo. Lo que es la niña, harto bien que se sacó los balazos. Pero este pobre angelito que está aquí pagando el pato, al fin y al cabo es mi nieto, aunque sea de contrabando. Y mientras yo me la pueda, óigalo bien, amigazo. Mientras yo me la pueda, nadie le va a decir guacho. Es como decir, ¿no? A los hijos, ustedes se han metido en cosas de personas mayores, decimos, ¿no? Cuando
las personas son padres, pero son jóvenes al mismo tiempo. Nosotros en lo que se han metido en cosas de mayores, pero normalmente eh, alguna mujer se queda embarazada y es madre soltera, lamentablemente dice, ese es un bastardo. Empiezan a decirle despectivamente tantos, ¿cómo les puedo decir? Nombres que le ponen a un niño que no tiene la culpa, pero ahí sale el abuelo y dice, para que nadie le diga guacho. Es como decir eso, huérfano o bastardo o no sé cómo le llamarán en Chile, porque este artista es de allá y sabemos que este artista, pues, con su talento y su voz, está contando una vivencia de una madre soltera en sí, yo puedo decir en conclusiones, no sé ustedes, ya comentarán. No ganin ni hasta más iskaitaki, zunanin, huawei y chaps onkokun, kuna jikuchimun wawata nipinen kachuwakcha wawanispa, no gachareuska y pikasani, no ga uywakusaj nispai. Ichapis qankuna hina riqsinkichis uq warmita ama hinata ninaykichischu tiyan imarayku mana chay wawa ch'ampayuqchu chay wawa kay kawsayman hamun chay wawa hamun kay kawsayman munakuywan tukuyman imarayku hina kanchis mana chayta sumaqtachu ruwanchis ñuqanchis waq hina kawsananchis tiyan kunan uyarinallapuni imanispachus takimunqa. De modo que si no quiere que lo saque de aquí a palo, agarre otra vez su pingo y se va a Matacaballo a darle apellido a su hijo. Y a comprarle esto en caro. De paso le avisa al cura que el sábado es el bautizo. A la vuelta se echa Anca, a la nieta de Francisco. Que aunque tienes mamón, la leche está para 5. Y tome, con estos pesos le sobra para los gastos. Pero no. Guárdese las gracias porque son solo prestados. Y desde mañana mismo va a comenzar a pagármelo. Dejándose de leceras, de bailes, cartas y tragos, cortándose esa melena, poniéndole el hombro al fardo. Es como decir, ¿no? Que antiguamente cuando una mujer se quedaba embarazada, era como un tabú, era mal vista ante la sociedad, criticado. Para que no pase eso, la familia, para que no pase esa vergüenza, entre comillas, supongamos, porque para mí no es vergüenza ser embarazada o madre soltera, pero en esa época sí. Y hoy actualmente también sigue siendo en algunas mentes cerradas, se puede decir, pero obligaban a casarse a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas, ¿no? Y a los hombres que embarazaban, pues les obligaban a trabajar y a ser responsables, entre comillas, responsables a la fuerza, nadie. Pero yo les voy a decir una cosa, aquellas personas o mujeres que se han quedado embarazadas, no necesitan ponerle el apellido si el hombre no quiere vivir con ustedes. No hagan caso a las críticas de la gente porque no viven de la gente. ¿Por qué les digo? Porque si un hombre no apoya económicamente a su hijo, no necesita llevar el apellido. Es un perjuicio que le van a cargar al niño y a ustedes, porque si algún momento ustedes van a querer viajar o ir por estudio, por lo que sea, o por trabajo, tienen que viajar o al extranjero, tienen que ir a pedir permiso de esa persona para sacar a su hijo, por el simple hecho de llevar un apellido. Y hay muchas cosas más. Así es que, mujeres, yo les digo, piénsenlo 2 veces antes de poner el apellido, simplemente por el que dirán. No ganin ni llaqtamasis unay imaynatachus mamas p'inqa kuhkanku imarayku warmis warmi wawan rikurimuqtin unquq imarayku. Runas qhawaq kanku, mana sumaqtachu qhawanku, chayraykus mamasnin tatanwan kasarachiq kanku, sawarachiq kanku apurallata. Chayman hina apuralla kasarachispa mana onkuq sut'i kananpaq, chayraykus nini kunan kay kawsaypi ima hinañachu kanatiyan, waq llaqtaspi ari hinallaraq. Ñuqanchis manaña hinatachu kananchis tiyan,
ñuqanchis t'ukurinanchis tiyan warmi wawa unqukurikuptin sumaq parlarina chayman hina rikuchimuptin wawa yanapana ama chiqnikunachu ni wawatapis ni wawaykichistapis chiqnikuychikchu imaraykush chiqnikunkichik llakillapi tiyachinkichik chayman hina amataq apellidunta apachiychikchu mana qullqikaq mana wawanta uywaqtin ni qullqiquktin ama imarayku perjuiciolla imarayku qankuna viajaymunankichis o waq latuman ripuymunankichis wawata urqunaykichispaq rinaykichis tiyan chay qhari mask'aq firmapunanpaq huk yachayta chayman hina firmaqtin recién urqunkichisman mana chaypaq kusachu chayraykus qankuna t'ukurinaykichis tiyankuna uyarina tukukunankama. Aprendiendo a madrugar y a salir con noche al campo. Y que no le dé otra vez por botarse a niño lacho, ¿eh? Porque damos la tanda Entre yo, el toro y el gallo. ¡Ya! ¡Partiuño! ¿Ve? Bueno, así hemos escuchado una historia verídica de hace años, ¿no? En una canción. Actualmente en algunos pueblos y en algunas ciudades siguen teniendo esa mentalidad de que si una mujer se embaraza tiene que casarse a la fuerza y porque el que dirá, muchas tonterías, la verdad, pero ustedes comenten o quizás ustedes han entendido de diferente manera la canción, porque saben ustedes lo que yo entiendo, expreso. Eso es lo que yo hago. Grandes artistas que nos han dejado grandes canciones. Y como este artista también lleva ahí es como decir su cultura, ¿no? Ahí en su personalidad, en su sombrero, en la vestimenta, en todo, ahí hay mucha información que quizás muchas personas solamente ven un poncho, un simple poncho así con rayas, pero ahí no hay un simple poncho, hay mucha cultura, mucho trabajo, mucho todo. Y si ustedes me quieren comentar con respecto a su vestimenta también, no sé de qué región es, comenten, así vamos a ir aprendiendo. Y como siempre voy a dejar el canal de Jorge Yáñez para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a este artista. No ganen ni hasta más, Rancuna Oyarinkichi, Mainatach Taquimo, Sutilia Taquimo, che imagina Rancuna Umachacuspa, Causaichis, Causainiquichispi. Hinallatata saqisaq kaylin kay kanalninmanta qankunas rinaykichispaq hawarimunaykichispaq chay kanal munani nispa munaykichispaq qallqarimunaykichispaq suscribikamunaykichis chaskita hina apachinaykichispaq tukuy laya redes sociales niykichisman chaymi hina yanapasun kay takiy runatapis kay kamalla allin pachillaqta masis waq video